nuestros concejales de nuestra asistencia en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. A continuación, entonces, dará su saludo en primer término el señor Intendente del municipio de Resistencia. Habla para todos los presentes el contador Jorge Víctor Capitanich. Muchas gracias, queridas compañeras, queridos compañeros. Muchas gracias a todas y todas por decir esto. Me putearon el otro día en el Club Social. Quiero transmitirnos con mucho afecto, el afecto entrañable por Axel, con quien hemos compartido muchos años de trabajo, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista político, y hemos compartido una última etapa en el Gabinete Nacional acompañando a nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner. Quiero transmitir un mensaje breve, pero me parecía importante, antes que Axel se pueda explayar. Ustedes son cuadros políticos y militantes, y me parece que es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos hoy un escenario político, económico y social a nivel internacional que está caracterizado por un flagelo que abate a la humanidad. Ese flagelo se llama injusticia social. Nosotros, como militantes políticos del campo nacional y popular, no podemos permanecer indiferentes cuando 62 ricos en el mundo tienen la misma plata que 3.500 millones de pobres, o que 900 millones de personas no tengan acceso a agua potable, o que 871 millones de hambrientos en el mundo no pueden tener algo indispensable para alimentar a sus hijos. O cuando advertimos que la Organización Internacional del Trabajo habla de cerca de 60 a 65 millones de desocupados en el mundo. O cuando advertimos que para el año 2030, 30 países del mundo no van a tener acceso al agua potable. O cuando sabemos que hay 1.400 millones de seres humanos en el mundo que no tienen posibilidad de tener electricidad. O 2.160 millones que no tienen posibilidad de tener condiciones sanitarias dignas. O cuando advertimos que hay 3.000 millones de pobres o 1.200 millones de indigentes. Eso es producto y consecuencia de una oleada neoliberal que ha destruido los cimientos esenciales de la convivencia democrática del mundo. Nosotros tenemos que advertir respecto a las guerras fratricidas promovidas por la industria armamentista. Tenemos que atacar duramente a las guaridas o paraísos fiscales que son defendidos por líderes del mundo como el actual presidente, porque ahí depositan la plata que le roban al pueblo en cada uno de nuestros países. La verdadera corrupción en la República Argentina es la corrupción engendrada por la fuga de divisas que genera cerca de 300.000 millones de dólares que se le han robado al Estado, que se le han robado al pueblo argentino. De eso no se habla y de eso nadie habla, porque es preferible cambiar el eje de la discusión precisamente con el objetivo de ocultar las maniobras maliciosas que existen en el ámbito internacional. ¿O ustedes qué creen? ¿Que en el mundo existen guerras por voluntad de grupos facciosos? No,
existen guerras por voluntad de una industria armamentista que necesita vender a costa del sufrimiento de muchos pueblos que tienen que mirar en búsqueda de paz. ¿Ustedes creen que el narcotráfico se impone en la periferia de los países producto de condiciones objetivas? No, se impone porque hay un sistema financiero perverso y corrupto que lava activos financieros y nos dejan a nosotros los muertos y ellos se llevan la plata para concentrar la riqueza. De eso se trata la discusión en el mundo. Nosotros surgimos al amparo de las luchas populares para reivindicar los derechos de nuestros pueblos y para esgrimir una política internacional que promueva la justicia social, la soberanía de los pueblos, la independencia y el crecimiento económico de los estados, el rol indispensable del Estado para transformar la economía, para promover la justa y equitativa distribución de los bienes. Este sistema putrefacto, hegemónico del neoliberalismo en el mundo, está generando una nueva crisis financiera, producto de 269 millones de dólares que forman parte de derivados, que implica una especulación financiera que promueve el ajuste ortodoxo en las economías del mundo y que promueve la exclusión social e inequidad distributiva. Este es el mundo en donde las guaridas fiscales protegen 30 millones de dólares que se le han robado a generaciones y generaciones. Este es un mundo injusto y desigual. Y mientras haya un pobre en la Argentina, mientras haya alguien con hambre en la Argentina y en el mundo, habrá una militancia activa que se compromete. Axel se va a explayar mucho hoy y yo quiero ser breve, pero en honor a la brevedad quiero defender lo que fuimos capaces de hacer durante estos últimos 12 años y medio. Y quiero hablar de la herencia recibida por este gobierno, la herencia recibida en desempleo, que fue la más baja tasa de desempleo después de su medición en el año 1993. Esa es la herencia recibida que la están pulverizando con políticas de sesgo ortodoxo y neoliberal, generando 160.000 desempleados nuevos en un triste récord en 5 meses. Exactamente, abonados por los traidores que son capaces de consentir las políticas de disputa ortodoxa que castigan las entrañas de nuestro pueblo. La herencia recibida de un sistema de protección social que incluyó a 15 millones de argentinos. Ustedes se hubiesen imaginado algún instante si en la Argentina, con el ajuste salvaje de desempleo, de licuación de salarios, de licuación de ingresos fijos, de aumento de luz, de gas y de alimentos, de una manera frenética, se hubiese podido tolerar socialmente si no había asignación universal por hijo, si no había asignación universal por embarazo, si no había jubilación anticipada, si no había plan progresar, si no había jubilatorio mínimo, si no hubiese habido salario mínimo vital móvil, si no hubiese habido un sistema de creación de empleo que permitió resguardar este ajuste salvaje. Por eso, esa herencia recibida de haber recuperado las líneas argentinas,
crecimiento que tantas veces han mentido. Siguen mintiendo y diciendo que en los últimos 4 años la economía argentina no creció. Lo terminaron reconociendo con el 2,1% del año 2015, pero casi el 13% capitalizable desde el año 2011 a la fecha. Crecimos más que todos los países de la región, crecimos más que Estados Unidos, crecimos más que la Unión Europea, crecimos más que nadie, pero para estos sinvergüenzas que se apropiaron de un discurso mentiroso, en definitiva, lo que pretenden decir es que no hemos crecido. ¿Cómo es posible reducir el desempleo en forma sistemática sin crecimiento? ¿Cómo es posible haber tenido un extraordinario consenso y apoyo popular y militante sin este nivel de pensamiento asociado al crecimiento del país? Eso es lo que hoy nosotros tenemos que pensar. Recuperamos aerolíneas, recuperamos IPF, recuperamos el sistema jubilatorio, recuperamos soberanía, le dijimos no al Fondo Monetario Internacional, pagaron la deuda, le hicimos pagar el costo de la reestructuración a los especuladores de siempre, mientras que este gobierno emitió deuda sin par, sin ton y son de casi 25.000 millones de dólares que no entraron en la Argentina y se quedaron en los bolsillos de los fondos buitres. ¿Qué diferencia es decirle no al Fondo Monetario Internacional y aceptar su revisión? ¿Qué diferencia es renegociar la deuda logrando un descuento de casi el 70% y otra que le paga lo que le pedían de casi 1.400%? Son diferencias sustantivas, son proyectos de país. Por eso quería transmitirle solamente esto. Esto no es una grieta. Aquí se trata de la discusión de los proyectos antagónicos en la República Argentina. Los proyectos antagónicos no se resuelven con la teoría del consensualismo liberal. Para los liberales, el escenario de la política no es un escenario de confrontación de proyectos, sino de competidores. Nosotros creemos en la diferencia de proyectos. Nosotros tuvimos una lucha intestina entre unitarios y federales por la apropiación de la renta aduanera, que hoy es la misma lucha con la coparticipación federal, porque los porteños se llevaron del 1,4 al 3,75% los recursos para tapar los desaguisados de Mauricio Macri, que durante los 8 años de administración de la ciudad autónoma de Buenos Aires siempre tuvo déficit fiscal y 4 veces aumentó el nivel de dólares. Entonces, de lo que se trata es pensar que no se trata de una grieta, se trata de proyectos. Por eso, los que nos odian con razón. Los que nos quieren aniquilar civilmente, nos quieren aniquilar con razón, porque nosotros tenemos el orgullo de representar el proyecto que defiende los intereses del pueblo, de la patria y de la soberanía nacional. A nosotros no nos van a correr por la vaina, ni siquiera con acciones judiciales. Nosotros tenemos convicción y coraje. Vamos a defender los intereses de nuestro pueblo, cueste lo que cueste, y seremos capaces de elaborar una bandera que nos llene de orgullo. Y por último, quería transmitirles, nosotros lo que sabemos es que el mundo está en una crisis de carácter financiera, de demanda, pero sobre todo de vaciamiento de la representatividad popular de las democracias occidentales. Hoy, en definitiva, en Europa, en Estados Unidos y en todos los países de la región hay un ataque feroz de neoliberalismo. Y ellos lo que quieren es el escenario típico de Perú, Fujimori Kosiki,
solamente que se discuta en balotaje dos vertientes neoliberales. ¿O quieren discutir la implementación de golpes que desde una perspectiva institucional, en definitiva, pretenda cambiar el statu quo de la revolución profunda de ideas en Latinoamérica que se vivió desde el año 2013 en adelante? Eso es lo que quieren. Lo hicieron con Dilma, lo están haciendo en Venezuela, están socavando las bases de la Revolución Ciudadana en Ecuador, lo hicieron contra el referéndum de Evo Morales. No cabe la menor duda que hay una oleada de base neoconservadora que pretende amedrentar proyectos alternativos. El mundo necesita confrontar un proyecto al neoliberalismo. De eso se trata una nueva matriz de pensamiento. Pero tenemos que tener militantes esclarecidos que no se dediquen a escuchar radio ni a ver televisión como nos atacan. Tenemos que ser capaces de salir a caminar casa por casa, a decir la verdad a nuestro pueblo, a defender con la verdad a nuestro pueblo. Nosotros sabemos que la verdadera democracia es aquella en que el gobierno defiende un solo interés, que es el del pueblo. Y así es absolutamente imprescindible que nosotros tengamos la plena conciencia de la representatividad popular. Solo el pueblo salvará al pueblo. Eso significa la capacidad de organización para que nuestra militancia activa no sea solamente desde la resistencia política, sino también de entender que en democracia necesitamos expresarnos, pero también construir la alternativa. El 2017 está cada vez más cerca. Eso implica que esta estrategia nos debe encontrar unidos y organizados en el campo popular para ser capaces de defender los principios, para corregir nuestros errores y para afrontar los nuevos desafíos. Por eso agradezco a Axel esta militancia, que no lo hizo acá, lo hace en Capital Federal, en Buenos Aires, en Córdoba, en Corrientes, en Chaco, en todos y cada uno de los lugares. Esto es militancia y convicción. Esto es inteligencia al servicio de un proyecto político que tiende a garantizar la defensa de los intereses de nuestra patria y de nuestra soberanía. No serán tiempos fáciles los nuestros, serán tiempos quizás difíciles, pero nos tiene que encontrar con la misma mística, con la misma militancia, con las mismas ideas. Los derechos adquiridos en esta etapa no han sido producto ni de la falta de coraje, ni de la visión pusilánime de la vida. Cada derecho que se expande desde la revolución obrera y de los trabajadores, desde Juan Domingo Perón, a Eva Perón, a Néstor y Cristina, han costado girones de nuestras vidas. En memoria a nuestros próceres, a nuestros patriotas, a nuestros héroes, tenemos que reivindicar nuestra historia, tenemos que asumir el compromiso y tenemos que seguir construyendo soberanía para todos. Muchas gracias y a disfrutar de este momento. Esta jornada en el nombre del centenario. A continuación, para uso de la palabra, quien fuera ministro de Hacienda y Finanzas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente es diputado de la Nación Argentina elegido por el voto popular. Habla para todos los presentes el licenciado Axel Kicillof. Bueno, compañeros, compañeras del Chaco,
compañeros, compañeras de Resistencia y del interior del país, la verdad es que es para mí un enorme una enorme satisfacción, un gigante orgullo haber estado en diferentes puntos del país y en cada lugar donde vamos y en cada lugar donde hablamos, convocamos, ya sea en plazas, en teatros, en este impresionante domo que tiene la Gran Resistencia, siempre, cada una de las veces, todas las veces, le demostramos a quienes pensaron que con esa derrota electoral que tuvimos en diciembre, con ese 1% que sacaron y que esperaban vernos desanimados con los brazos caídos, destruidos moralmente, cansados, desapasionados, lo que hemos demostrado en cada uno de los puntos del país es que nos han podido batir por muy poquito en las urnas, pero no han podido avanzar ni un centímetro, ni un milímetro sobre nuestro espíritu militante, sobre nuestras convicciones, sobre nuestra fuerza, sobre nuestras ideas, sobre nuestras ganas, sobre nuestro sacrificio. No han podido desmoralizarnos ni con la derrota electoral mínima que consiguieron, usando todos los medios, no solo de comunicación, la plata, las empresas, las conexiones internacionales, apelando a todos los instrumentos, a la mentira, al desprestigio, a la causa formada con mentiras. Con todo eso no han podido lograr, ni siquiera a los pocos días de que asumiera Macri, no han podido trabajar sobre nuestra energía y sobre nuestra fuerza, porque lo que no pueden entender y no van a poder entender nunca es que nuestra fuerza no es individual, no es propia, no es de quienes somos referentes, no es de quienes somos conducción, es de quienes ocupamos cargos públicos. Pensaban que veníamos por el choripán y por la coca y acá tienen a nuestro pueblo. De pie y organizado, incluso en encuentros como este, ¿saben ustedes que este encuentro es un encuentro de militancia? Es un encuentro que está más abierto que nuestras organizaciones, porque lo que vengo a hacer yo hoy, recordarlo una y otra vez, hay que recordarlo una y otra vez, nos ganaron la elección, pero el objetivo que tenían era voltearnos del gobierno, y si no nos voltearon en ese momento, fue pura y simplemente por el coraje de Cristina Fernández de Kirchner, de Jorge Capitalí. Que recibieron sin quebranto los golpes que estaban dirigidos no a ellos, no a nosotros, sino a todos los argentinos. Yo vengo hoy, decía, a hacer una charla de economía. Hacer una charla porque vale la pena analizar lo que está pasando hoy con la economía argentina, analizarlo en un término más general, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando también, como decía recién Coqui, en todo nuestro continente. Y también tiene que ver con lo que está ocurriendo en el planeta en su conjunto con la economía. Pero tengo que decir esto aquí y tenemos que recorrer todo el país, porque un carácter distintivo y especial de lo que ha ocurrido en estas elecciones es que a lo largo de toda la campaña electoral, a lo largo de todos esos spots publicitarios, de esas propagandas, de una campaña guiada y dirigida por el marketing político, yo quiero decir que se habla mucho del marketing y de la publicidad. Yo quiero ponerle su nombre. La publicidad y el marketing político no son otra cosa que la forma científica y mercantil de la hipocresía y la mentira. Es una ciencia para mentir.
y engañar. Y eso fue la campaña de entonces el PRO y de Cambiemos. Fíjense, los llamo a reflexionar y a recordar, porque los hechos se van sucediendo muy rápidamente. Pero los llamo a recordar como durante toda esa campaña electoral, puntillosamente, meticulosamente, científicamente, el entonces candidato Mauricio Macri nunca, en ningún caso, habló de lo que iba a hacer con la economía argentina. Esa era la orden que tenía de los publicistas. Eso es algo que tenemos que recordarles. Nosotros lo sabemos bien. Nosotros los que fuimos candidatos lo sabemos bien. Que no había forma durante esa campaña de tocar ningún tema importante. Con la complicidad de los medios de comunicación, con los instrumentos de marketing y la propaganda, con el apoyo de la propaganda también internacional, porque esto se hacía desde los medios de Estados Unidos, de Europa. Negar, ocultar, distraer, para que nunca, en ningún caso, se le preguntara a Mauricio Macri qué iba a hacer con la economía argentina. Fíjense, recuerden, el único momento que a Macri candidato le preguntaron si iba a devaluar, si iba a abrir la economía, le preguntaron si iba a hacer un tarifazo, le preguntaron si le iba a pagar a los fondos buitres, cualquier cosa. La única vez no fue un periodista, que estaban todos arreglados para no hacerlo, y para hablar de otras cosas, y para hablar de qué problemas tenía el gobierno, de qué hacíamos nosotros, de nuestro tono de voz, de la ropa de Cristina, de qué cuadro poníamos, hablar de cualquier pavada, para no preguntarle a Macri. La única vez que se le preguntó, tuvo que ser el candidato del Frente para la Victoria en el debate. Por eso Macri no le dice mentiroso, no le dice nada que tenga que ver, le dice vos sos un periodista de 678. Claro, porque ahí identificaba que había una prensa que no era la calle de los intereses concentrados, que vivía de la publicidad, de la propaganda y de los negocios propios, como buena parte de la prensa esa que se dice independiente. Y lejos de ser independiente, subordinada y dominada por intereses económicos. Y apoya y encubre esos intereses económicos y a sus candidatos políticos funcionales. Y cuando le preguntan a Macri, dice vos sos panelista del 678, ¿qué te convirtieron? Dice cualquier cosa para sacarse la pregunta de encima. Porque Macri no fue capaz de contestar en ese momento. Y en los pocos momentos que le preguntaron, temas de economía, que le preguntaron si iba a devaluar la moneda, a él o a sus colaboradores. Le preguntaron las pocas veces si iba a aplicar un tarifazo, lo que hizo durante toda la campaña electoral el macrismo, sus candidatos, sus colaboradores, sus equipos. Lo que hizo fue lisa y llanamente mentir y engañar a la gente. Lo que vivimos en la Argentina, compañeros y compañeras, para hablar y dialogar con aquellos que no nos votaron a nosotros y que votaron a Macri. Lo que hay que decirles es que ni siquiera se equivocaron, ni siquiera cometieron un error. Son también víctimas de una estafa electoral como no se vivió nunca en la historia argentina. Los estafaron. La etiqueta decía una cosa, producto de la propaganda, hace acordar a esas gaseosas, esas bebidas que mienten con la propaganda, que si uno se toma una gaseosa va a ir a disfrutar de la playa del Caribe rodeado de gente preciosa, llenarse de plata. Es todo mentira. Esa mentira y esos métodos usó en su campaña Mauricio Macri, para no decir lo que venía a hacer en la Argentina. Como esas propagandas engañosas que la publicidad dice algo, que la etiqueta dice algo y después el producto no te trae ese resultado, no te trae esas consecuencias, sino todo lo contrario. Ese es el mecanismo que usó, y hay que ser muy serios y consecuentes con esto.
la promesa de una revolución de la alegría, de un cambio para bien, de conservar todo lo que se había hecho, de no tirar por tierra las conquistas y los derechos que se habían obtenido. Mintió en la campaña, estafó en la campaña y fue votado por alguien que pensaba, y por gente que pensaba que en Argentina iba a haber algo mejor. Él le decía, podemos vivir mejor, va a haber una revolución de la alegría. Compañeros y compañeras, si recorremos la Argentina de punta a punta, vamos a encontrar que esa revolución de la alegría, el único que la tuvo y la vivió fue Paul Singer, el buitre, que le pagaron 3 meses más de lo que esperaba. La única revolución de la alegría fue para los usureros, para los especuladores, pero no la recibió nadie. Y quiero decir que eso es uno de los problemas que tenemos y que vamos a tener para caracterizar el programa económico de Macri, lo que está haciendo Macri en la economía argentina. Ha habido en otros momentos de nuestra historia planes similares a este, pero se anunciaba como planes de ajuste para curar una crisis económica que había ocurrido. Este es un enorme problema que tiene el gobierno de Macri. Está aplicando un programa de ajuste despiadado sin que antes hubiera una crisis económica. Viene a aplicar esa, como se decía en alguna época, cirugía mayor sin anestesia en un paciente sano, en un paciente que crecía, que andaba bien, que tenía problemas, por supuesto, pero que no eran estos, y lo metió al quirófano, le cortó la pierna. Y resulta difícil, porque ese aparato de propaganda que usaron para ganar las elecciones estafando a los argentinos. El pueblo no se equivoca, pero no está exento, no es inmune a la estafa electoral. Cuando dice un candidato todas mentiras, cuando oculta, cuando miente, cuando distrae, con complicidad de los medios de comunicación dominantes, con complicidad de un aparato propagandístico de las empresas privadas. Cuando miente, contra eso no hay una inmunidad. Pero hoy nosotros tenemos que trabajar en esclarecer, en explicar, y lo digo sinceramente con mucha humildad. Tenemos que también saber reconocer nuestros errores, nuestros problemas. Por supuesto que lo hemos cometido. Por supuesto que habremos cometido muchísimos errores. ¿Cómo no los vamos a cometer? ¿Cómo no vamos a tener dificultades, complejidades? Si lo que vinimos a hacer era algo que algunos pensaban que era imposible y que, como Néstor dijo, entonces era un sueño. Vinimos a transformar las bases económicas de la Argentina y lo hicimos, No son los errores que dicen ellos, son otros. Nos faltó incluir más. Nos faltó más Estado, nos faltó industrializar más. Por eso nos seguimos presentando elecciones y por eso vamos a volver a gobernar la Argentina. Compañeras, la verdad es que ese mismo aparato de propaganda que usó Macri para la estafa, siendo oposición, es el que está usando mientras gobierna. Eso es una dificultad que tenemos para nuestra militancia. Esa es una dificultad que tenemos en esta etapa para convencer a más y más argentinos. Macri en el gobierno sigue vendiendo humo, sigue mintiendo, sigue ocultando, sigue escondiendo, sigue maquillando su plan económico y sus consecuencias. Entonces yo quiero repasar para que tengamos en claro y para que no nos digan que estamos actuando con anteojeras ideológicas, para que no nos digan que estamos hablando desde el deseo o desde nuestra posición.
Quiero decirles que para caracterizar el gobierno de Macri objetivamente, por las medidas, por lo que hemos visto, porque él no ha dicho cuál es su programa ni cuál es su objetivo, lo tenemos que caracterizar por lo que vemos. Y todo el tiempo nos chocamos con estas mentiras y con estas maniobras discursivas y con estos escándalos retóricos y con estos vocabularios inventados. Fíjense, recuerden ustedes una de las primeras medidas que toma Macri cuando asume a los pocos días de asumir, fue aplicar a la economía argentina una mega devaluación de la moneda. Pese a lo que había dicho en campaña, pese a lo que había negado, pese a lo que había esquivado el tema, viene y hace una devaluación, primero del 40, después del 50, y después del 60% de la moneda. Y tengan en cuenta que no lo dice, porque no hay argentino que no esté prevenido de cuál es el efecto de una devaluación de la moneda. Por eso no hablan de devaluación. Y fíjense, hay que estar atentos, hay que analizar. Porque Macri cuando hace la devaluación anuncia otra cosa, no anuncia la devaluación, la oculta en tiempo real, como hoy está haciendo con el blanqueo, que lo quiere camuflar de un pago a los jubilados, cuando lo que es la maniobra para ocultar lo que se robaron en los patricios. Siempre oculta, siempre esconde, y entonces hacía la devaluación. Pero en lugar de anunciar la devaluación, anunciaba la apertura del cepo. ¿Se acuerdan ustedes? Anunciaba que todos los argentinos, todos nosotros, con esa medida, íbamos a ser más libres, íbamos a tener una nueva libertad. La libertad que él cree que nos afecta a todos nosotros, de poder comprar $2 millones. Fíjense qué estupidez tenía que decir para contar lo que realmente estaba haciendo y para hacer pasar por buena noticia la desgracia del pueblo. Y mientras hacía la devaluación, una devaluación que llegó al 60% y que todos saben, todos los que tienen mi edad o más lo vivieron, pero todos los demás, también los más jóvenes, saben que cuando se devalúa la moneda en el país, esa devaluación afecta a los precios. Afecta a los precios de todos los bienes, primero de los importados y de los que se exportan, porque claro, el precio de un bien importado es el precio en dólares traducido por el tipo de cambio. Si devalúa 60%, inmediatamente 60% van a subir muchos productos, pero también muchos otros productos, y esto hay que explicarlo, que tienen en su estructura de insumos, de costos, se producen con cosas también importadas. Su precio también va a crecer, pero también va a crecer el precio de los alimentos. Muchos de ellos los producimos acá, pero son productos que exportamos. Su precio también depende del precio afuera y la devaluación. Lo que estaba haciendo era darle un golpe al salario, diciendo que estaba generando una apertura del cepo para que todos puedan ahorrar. Pero lo que estaba haciendo en realidad, al mismo tiempo, era permitir y darle carta libre a la fuga de capitales en el país. Sacó todos los controles que habían puesto Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, sacó todos los controles porque ellos fugan la plata y querían libertad para fugar, no para poder ahorrar en moneda, para fugar. Fíjense, compañeros y compañeras, esta es una medida neoliberal clásica. Es lo mismo que hizo Domingo Cavallo, que hizo Martínez de Oz. Se podrán disfrazar de cualquier cosa, usar globitos de colores, ir con su nene, con su hija, exponerla para que la vean en todos lados, para ocultar lo que realmente está haciendo. Lo que ha hecho es abrir el país a la fuga de para colocar una mercadería que ya no le pueden vender a una Europa devastada, a un Estados Unidos que no crece, a un tercer mundo que está complicado. Entonces cuando entra la mercadería, cuando entra la ropa extranjera, cuando entran los juguetes, cuando entran los rodados, cuando entran las heladeras, no son para competir en pie de igualdad con lo nuestro, son para venderlo a precio de remate y para usar el poder de compra de los argentinos para sostener el trabajo de afuera. Eso vinieron a cambiar. Durante 12 años nosotros le pedimos el trabajo argentino.
Y no contento con esto, también con palabras, con eufemismo, con un vocabulario para que la gente no entienda qué era, empezó a hablar del sinceramiento. Dijo que iba a sincerar las tarifas de luz, de gas, de los servicios públicos. Pero hay que hablar acá a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, a los estudiantes, sin eufemismo, diciendo las cosas como son. Lo que hizo fue aplicar uno de los tarifazos más grandes de nuestra historia. Aplicó un tarifazo llamándolo ordenamiento, sinceramiento. Y ese resultado que tuvo con el tarifazo fue lo que hoy estamos viendo como consecuencia de un paquete que no es otra cosa, porque la verdad es que cuando lo aplicamos bien, cuando buscamos la experiencia histórica, cuando buscamos lo que pasó en el país, cuando buscamos cómo se llama esto en la economía, no es ni más ni menos que el recetario y el paquete y el programa y el modelo neoliberal y el Fondo Monetario Internacional aplicado en la República Argentina. Apertura de la economía, fuga de capitales, tarifazos para las empresas privadas, devaluación contra el bolsillo de la gente. Y estos programas económicos que tantas veces se aplicaron en el país, y no solo en el país, porque permítanme decirlo que estas mismas recetas son las que le están proponiendo a la Europa en crisis, son las mismas recetas que han aplicado en España, que han aplicado en Grecia, en Portugal y en Irlanda. Por eso, y para empezar, ya vamos a hablar de esa pesada herencia que dicen tener. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero decirles que en primer lugar, lo de la pesada herencia es un verso que inventaron cuando empezaron a verse las consecuencias de la política económica. Y que no es una pesada herencia que ellos vinieron a arreglar con este programa económico, porque este programa económico es un programa económico estándar, normatizado, normal, que se pregona para todos los países del planeta y no depende ni de cómo estaban las cuentas fiscales, los salarios, las tarifas. Siempre de todos lados del mundo vienen a sacar los subsidios y a sacar todos los instrumentos que se han creado para favorecer a la gente, en favor de las corporaciones, para unos pocos. Esto no es un programa económico para arreglar el problema de la Argentina, es un programa económico para favorecer a los grupos concentrados y a los bancos extranjeros. Mírenlo, repásenlo. Lo de la pesada herencia es una maniobra publicitaria. Lo de la pesada herencia se lo dijo alguien del marketing. Le dijo, bueno, ya no se puede ocultar lo que está pasando en la Argentina. Y no porque nuestra fuerza política, que sí lo hizo, o lo hicimos algunos que no decidimos vendernos a estos programas y a estos gobiernos. No por eso, sino por la fuerza de los hechos, por las reacciones que ha tenido, porque se juntaron las 5 centrales obreras, porque se juntaron todos los gremios docentes, porque a lo largo y a lo ancho del país empiezan a aparecer las protestas. Ellos esperaban encontrarnos no solo derrotados a nosotros, no solo cansados y desesperanzados, no solo absolutamente indefensos a nosotros, sino también a los trabajadores, al pueblo. Y lo que se encontraron es que después de 12 años, las organizaciones que se construyeron, la conciencia que se construyó, la cultura, el entendimiento, no era algo que se iba a acabar por una maniobra de marketing, sino que ahí está nuestro pueblo y nuestra gente resistiendo la mediana verdad en todos los puntos de la Argentina. Y fue ahí cuando no pudieron ocultar más las consecuencias. Y quiero hablar de las consecuencias. No tengo la bola de cristal, pero sí tengo la experiencia histórica
el haber leído, el haber observado, el haber vivido y el haber visto lo que pasa cuando se aplican estos planes. Y tampoco es una cuestión de alta teoría económica. Lo puede entender cualquiera. Lo puede entender cualquiera. Ellos están tratando con su aparato comunicacional de distraer y confundir, pero la verdad que si se habla directamente, llanamente, lo puede entender cualquiera. Cuando vino la devaluación, lo que observamos es que los precios de los productos de la canasta básica, primero, los precios de los productos que se venden o se compran en el extranjero, esos precios fueron los primeros que subieron, en la misma proporción. Pero después ese crecimiento se empieza a trasladar a todos los restantes bienes, incluso a cuestiones como los alquileres, a bienes que no dependen de la importación, pero que los venden sí tienen costos asociados a los productos importados. Entonces lo que vimos es que esa devaluación representó un primer golpe al bolsillo. Y ese golpe al bolsillo lo que hizo fue reducir los salarios en términos reales, las jubilaciones en términos reales, los ingresos de todo tipo, el poder de compra, se puede comprar menos con la plata. Y mientras subían los precios, los salarios no se ajustaban y los teníamos a los del gobierno diciendo que la inflación del año iba a ser 20% para ponerle un techo a las paritarias, para ponerle un techo a los aumentos de los ingresos del pueblo. Eso nos quitó poder de compra y sobre eso machacaron con el tarifazo. Y ahí vinieron los aumentos del 600% de la electricidad, del 1000% en algunos casos del gas, el aumento de los colectivos y de los medios de transporte, el aumento de las naftas. Y todo eso también contribuyó a una reducción del salario. ¿Y saben qué? Y esto hay que tenerlo en cuenta y es central poder explicarlo. Porque muchas veces a nosotros nos reprocharon por esos programas de inclusión social, por esos programas de distribución de la riqueza. Nos reprochaban lo que decían, cómo se va a jubilar alguien que no hizo los aportes. Nos reprochaban los que hoy estaban en el gobierno, los que hoy están en el gobierno y decían que la asignación universal se iba por la canaleta de la droga o se iba por la canaleta del juego. Todo porque decían y pensaban que eso no era un derecho de los argentinos. Nosotros pensamos que el estar jubilado, el cobrar una asignación universal por hijo, no es una dádiva, no es una acción clientelista, es un derecho de todo el pueblo argentino. Pero ¿saben qué? Nos costaba explicar que no era una política de inclusión dirigida solamente a los beneficiarios de estos programas. Hay que machacar con esto ahora que se ven las consecuencias. Lo dijo Cristina muchas veces, pero yo creo que no se entendió. Seguían pensando que la asignación universal, la inclusión jubilatoria, la jubilación de las amas de casa, el progresar, todos nuestros instrumentos de inclusión social eran solo para los beneficiarios. Y no es así. Y ahora se ve. Por eso tenemos más posibilidad de explicarlo todavía que antes. ¿Saben qué? Cuando pegaron el golpe al salario, cuando pegaron el golpe a los ingresos, lo que pasó es que todos nosotros, cualquiera, los que estamos aquí, pero los que están en toda la Argentina, tuvieron ingresos menores y con esos menores ingresos pudieron comprar menos cosas. Fuera de los alimentos básicos, la canasta básica, los servicios básicos, le quedó menos ingreso disponible. Y eso pinchó la demanda. Y eso pinchó la capacidad de compra. Y eso enfrió el mercado interno. Y fíjense, todos aquellos que pensaban que era injusto, no les gustaba, no querían darle una jubilación a los que se la merecían, ahora se están dando cuenta de que la gente no entra en los comercios, de que la gente no entra en los negocios, de que no se compran bienes producidos en el país, porque al bajar el poder de compra y al liquidar los planes de inclusión social, cayó la demanda y eso afecta al mercado interno. Habíamos demostrado en estos 12 años, a contramano de la doctrina esta del derrame
política para asegurar el crecimiento de la Argentina era precisamente la inclusión social y la distribución del ingreso. Porque el efecto de esos ingresos era generar demanda y era incentivar y darle salida a la producción en la Argentina. Ahora dolorosamente muchos se van a dar cuenta de que cuando los trabajadores tienen sueldo digno, de cuando los jubilados tienen jubilación digna, de cuando además hay subsidios a la demanda, de cuando además hay subsidios en los servicios públicos y una política también de retenciones para que los alimentos en la Argentina sean baratos, no se beneficia únicamente el argentino que lo recibe, se benefician también los empresarios, los comerciantes, los productores, las economías regionales que encuentran de esta manera cómo colocar sus productos en el mercado interno. La política de inclusión social fue la más efectiva y la más importante de la política de crecimiento que nos ha dado este país. Y ahora el gobierno lo que dice que vamos a crecer solo si se llenan de plata los ricos. Por eso están preocupados, porque las encuestas dicen que a pesar de los esfuerzos de la publicidad, a pesar de los globos de colores, del maquillaje, a pesar de buscar a algunos más presentables y esconder a los impresentables, a pesar de todo eso, ya el pueblo argentino sabe que el gobierno de Macri es un gobierno que solamente piensa en los ricos y beneficia a los ricos. Y se preguntaba qué estrategia de marketing, qué estrategia de propaganda, de distracción podían usar, y se han reunido acá en el diario a discutir ahí con Durán Barba y con los genios de la publicidad cómo podían hacer para que cambie de opinión la gente y no piense que gobiernan para los ricos, qué propaganda. Y ahí tienen a Macri haciendo papelones con un tipo que vende torta frita, a Macri recorriendo el país, juntándose con uno con cara de asco. Con un guión mecanizado, con cámaras que cortan la parte que no se puede mostrar, los exabruptos que tienen, porque no tienen esa sensibilidad, pero ¿saben qué? Deben haber gastado una fortuna pensando en esas campañas publicitarias. Deben haber puesto mucha plata contratando a algún genio de marketing. Pero la verdad es que si Macri quiere que la gente no piense que gobierna para los ricos, se puede ahorrar la plata en publicidad. Hay una receta mucho mejor. La receta efectiva, obvia y evidente, es que Macri deje de gobernar para los ricos. Es muy sencillo. Se hizo 12 años en el Argentina. Compañeras, planteo esto porque tenemos que saber explicar, tenemos que saber convencer, tenemos que hablar de los que votaron a Macri pensando que era un cambio para mejor y ahora se encuentran esto y todavía probablemente están. A mí me gusta decir, y recién estaba hablando con Coqui en el auto, y tiene que ver con esto. Yo siempre digo, porque he hablado con algunos argentinos que de buena fe, pensando y engañados y estafados, votaron a Macri para estar mejor, porque han pensado que se podía corregir tal cosa, tal otra, y ha sido tan hábil la campaña de distracción que cada uno llenó esa palabra cambio de los anhelos que tiene y que todavía no se le han cumplido. En eso han sido efectivos. Pero ahora que están diciendo que hay que darle tiempo a Macri, que hay que esperarlo, que gobierne. Y a mí me gusta la metáfora de eso que nos debe haber pasado a todos nosotros cuando uno va a un cine a ver una película. La película es mala, bien mal,
y decir me levanto, no me levanto, y el de al lado te dice no esperemos, démosle tiempo, ya pagamos la entrada, ahora hay que esperar. Saben que nunca en mi vida una película que empieza y lo digo porque recién Coqui en el auto me decía, sin saber, sin haberme escuchado decir esto, me decía que el otro día fue al cine y se levantó del cine porque la película era mala. Esos son los hombres que necesitamos. Los que no creen en milagros en primera. Y fíjense, porque también tenemos que hablar de compañeros y compañeras y hacer un esfuerzo de humildad, de comunicación, de trabajo, de militancia, para hablarle también a los pequeños empresarios, a los pequeños productores, a los del campo, que nos criticaban, que nos pedían otras cosas, pero hay que explicarles que también ellos son víctimas de esta política económica como lo fueron en todas las etapas históricas donde se aplicó. Fíjense lo que le pasa hoy al comerciante, los trabajadores, la gente, nuestra sociedad sufrió ese enorme ataque al bolsillo de la devaluación y el tarifazo. Y entonces el que podía ahorrar, ahora puede ahorrar menos o no puede ahorrar. El que llegaba justo a fin de mes, no llega a fin de mes. Y el que ni siquiera antes podía llegar a fin de mes, que lo sabía, ese es el que está ahora sufriendo hambre. Esto genera esta política, pero también el empresario, también el industrial, también el comerciante, también el productor lo afecta. Porque eso es lo que ve en el mostrador, cuando no puede colocar su mercadería. La caída en la demanda interna afecta a nuestro comercio, a nuestra producción. Por eso ya están hablando de que va a caer este año la producción los puntos, dicen los más optimistas. Pero fíjense lo que le pasó también al empresario, muchos de ellos lo votaron. Y lo votaron algunos probablemente con el anhelo, con la gana de que le vaya mejor en su negocio. Algunos decían, a mí me fue muy bien, pero me puede ir mejor si viene un gobierno que tal cosa y que tal otra, todos los argentinos, porque somos así. Siempre pensamos, tenemos ideas, creemos que se puede cambiar tal cosa, pensamos en la economía, tenemos planes bárbaros y con esta idea de hacer una campaña electoral basada en las vaguedades, fueron llenando la casillita de vivir mejor, la casillita de cambio con lo que ellos pensaban y no esperaban esto, y se encontraron que les cayó la demanda. Quiero hablar de un pequeño comerciante o un pequeño productor que le cae la demanda y le compra menos. Basta recorrer el país, como he hecho yo estos días, para encontrar que donde uno entra a un comercio, cuando uno habla con un productor, te habla de 15%, 20% de caída de la venta, 30% de caída de la venta. En bienes electrónicos, por ejemplo, ha caído más que eso, porque le han sacado la plata del bolsillo a la gente y se la han dado a las compañías extranjeras y se la han dado a los bancos, por eso falta la plata en la calle. Y esto le pega al comerciante, que no solo caen las ventas, tiene menos ingresos, sino que ellos también han sido víctimas del tarifazo. Recorriendo esas famosas economías regionales que Macri venía a arreglar, estuve por Catamarca, estuve por Tucumán, hablando con la gente de la nuez, con la gente de la uva, con nuestros productores pequeños, que no producían para exportar ellos directamente, que no eran ni los Cargill, ni los Bunge y Gor, y que los llevaron a las rutas a veces a quejarse contra las políticas de nuestro gobierno. Y nos dicen, nunca estuvimos peor, porque si algo se había ganado con la devaluación para los que exportan, ahora el tarifazo nos rompió la ecuación económica. Aquellos que tienen que recurrir al riego necesitan energía para bombear el agua, y ahora les sale hasta 10 veces más, y ya no hay tarifazo, no hay devaluación y retenciones que lo compensen. Están mal también ellos, como están los
luz, el gas, el agua, y le caen las ventas. Se ha comprimido a lo largo del país la ganancia, la rentabilidad de todos los negocios. Los que exportaban por este tema de los costos, pero los que producían para el mercado interno de los dos lados, como una pinza, apretado a nuestros comerciantes y nuestros productores. Pero no contento con eso, Macri también abrió la economía. Macri también abrió la economía, de forma tal que los productores nacionales también tienen que ahora competir de manera desleal contra la invasión de importaciones. Como en aquella época de Martínez de Oz, que empiezan a decir que la industria extranjera es mejor que la argentina, que Argentina no tiene que producir, que somos ineficientes. Le han dicho a muchas pymes que fueron al Ministerio de Producción, bueno, si no podés competir vas a tener que cerrar. Como le han dicho a muchos argentinos, ese ministro de Energía, que le ha dicho, bueno, que no puede cargar el tanque porque es caro que no lo lleve. Como le ha dicho el ministro de Hacienda, no importa el aumento tarifario, son dos pizzas. Como ha dicho también, hablando de las pizzas, que hay una grasa militante en la Argentina. ¿Saben qué? Estamos orgullosos. Que lo llamen como quieran, porque no lo conocen, porque no lo viven, que lo llamen como quieran. Pero el empresario que sufrió caída de las ventas y aumento de los costos también tiene una competencia extranjera que le va animando su capacidad de producir y colocar. Y sobre eso hemos encontrado la política especulativa de este gobierno, que ha llegado a todos los puntos del país a través de la tasa de interés. Compañeros y compañeras, esto es un poco más complicado, pero no es difícil de entender. Lo que han hecho para parar la corrida cambiaria, para que la gente no se vaya al dólar, por una cuestión financiera, de estima y de especulación, para favorecer a los bancos, es aumentar la tasa de interés que paga el Banco Central. Hoy es más o menos conocido este nombre de la LEVAC. Yo lo quiero explicar sencillamente. Un banco, cualquier banco, el banco donde ustedes cobran el sueldo, tienen su plata. Ese banco tiene un instrumento que prestarle la plata, no la del banco, porque el banquero no trabaja de poner su plata, la de ustedes, la de su depósito, prestársela al Banco Central. Cuando uno se la presta al Banco Central, el riesgo es cero. No hay que pensar, no hay que analizar nada, se le presta y el riesgo es cero. Y la tasa de interés que paga el Banco Central es 38%, ahora 36%. Entonces tenemos que cualquier comerciante, cuando va a pedir un crédito para prestarle el 36%, que ya es una tasa extraordinariamente grande, le dicen, no, al 36% yo presto sin riesgo. A esa tasa le presto al Banco Central, no te la voy a dar a vos. Entonces uno deposita su plata en el banco y esa plata se la presta al Banco Central a una tasa similar. ¿Esto qué hace? Que a los empresarios, a los comerciantes, a los consumidores, cuando van a pedir plata, la tasa que le cobran no es del 38%, es del 40%, del 50%, del 60%, del 70%, del 80%. Están fundiendo nuestras empresas, están fundiendo nuestra economía, la están extranjerizando. Yo lo dije hablando con las pymes, y un dato más sobre esto de los bancos. ¿Saben qué? Uno deposita la plata en su banco, deposita 10.000 pesos en el banco, y el Banco Central se da vuelta y obtiene una tasa del 38% en el Banco Central, el banco en el que uno tiene la plata. Pero ese 38% no es el que les paga a ustedes, es con la plata de ustedes, pero no es el que les paga a ustedes. La tasa de interés por dejar la plata en el banco es del 25, 26, máximo 29%. ¿Saben qué? Porque otra cosa que hizo Macri, oculto, otra cosa que hizo Macri, callado, fue sacar todas las regulaciones que habíamos puesto con el hombre que estaba sentado al lado mío, para que los bancos no puedan estafar y pagarle a la gente mucho menos que lo que ganan.
negocio financiero. Y así tenemos lo que pasó tantas veces en la Argentina, que no hay mejor negocio que la especulación. Esas son las condiciones macroeconómicas que están armando. Cuando un empresario, pongamos que tiene plata, ¿cómo va a invertir si nunca sabe si va a sacar un 38% y puede poner el mismo en el banco? Es un modelo de liquidación de la industria nacional. Yo lo llamé la tormenta perfecta contra nuestra industria, contra nuestro comercio, contra nuestro empresariado, porque caen las ventas, suben los costos, se encarece el interés, entran importaciones. Pero me dijo un representante de las pymes, esto no es una tormenta, más que algún tsunami contra las empresas argentinas. Por eso, creo que tenemos elementos. Nosotros tratamos de explicar cuáles eran esos dos modelos de país que mencionaba Coqui, pero por 12 años de gobierno, por lo bien que nos fue, por cómo conseguía trabajo a la gente y estaba cada vez mejor, algunos pensaban que nuestro modelo y sus resultados, algunos pensaban que era producto su bienestar del esfuerzo individual, que era porque se había esforzado. Tenemos que ir a hablar con ellos, compañeros, porque los argentinos somos un pueblo de sacrificio, somos un pueblo trabajador. Hoy se están esforzando lo mismo que antes, o más que antes, pero los resultados son malos porque ha cambiado la política económica y ha venido un gobierno que gobierna para pocos. Hoy no podemos explicar mejor que antes, porque se ven los resultados, se palpan los resultados. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese esfuerzo de hablar con todo el mundo, de ver que no era una cuestión de solamente esforzarse, que tenía que haber un gobierno nacional que diera el contexto, el entorno, las condiciones para que ese esfuerzo prosperara y generara mejores condiciones y para que generara bienestar para todos y para que el pequeño boliche pudiera crecer y para que la pequeña producción pudiera expandirse, sobrevivir y para que los trabajadores pudieran comprar esos bienes durables que antes no podían. Y todo eso ha sido resultado de políticas nacionales. Eso hay que mostrarlo y hay que mostrar también algo que creyeron muchos, que no nos votaron y no nos acompañaron, porque les hicieron creer que esa situación económica en la Argentina de crecimiento permanente, de inclusión social, de derechos, era intocable, no se podía modificar, que estaba para siempre, que era natural, que ya estaba, que nunca más iba a volverse atrás a las épocas del 2001, nos decían a nosotros, porque hablan del 2001 si eso ya pasó, eso fue una cuestión coyuntural, circunstancial, nunca va a repetirse. ¿Y saben qué? Si se aplican las mismas políticas económicas que se aplicaron para terminar el 2001, inexorablemente vamos a volver a 2001. No hay otra. Y hay que mostrar que esos derechos que se habían conquistado no eran producto de la naturaleza, no eran producto de algo que viene dado, obvio, inconmovible, sino que era el resultado de miles y miles de decisiones que hubo que tomar durante estos 12 años para enfrentar a lo que quería la Argentina del otro modelo, la Argentina sin industria, la Argentina sin trabajo, la Argentina sin jubilados, sin ingresos, sin empresas, con pibes chicos, con chicos pobres que no pueden comer, con salarios bajos para que nos moramos de hambre. Hubo que tomar muchas decisiones y no es que nosotros nos gustara confrontar, sino que en la economía siempre que hay que tomar una decisión se afecta un interés. Es ingrato por eso, pero es imposible salir de ese problema. Cuando uno toma una decisión, se afecta un interés. Cuando uno distribuye, aunque esté creciendo, le da más a uno que lo que pensaba otro que le correspondía. Es una ciencia de equilibrio, de balances. Por eso es tan importante que el que se sienta en el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada tenga muy en claro cuando tiene que tomar decisiones, por ejemplo, cuando hay una crisis,
internacional que azota a todo el mundo, ¿para quién va a gobernar? ¿Cómo va a tomar esas decisiones? ¿A quién va a beneficiar? ¿Y a quién le va a hacer pasar un sacrificio? ¿A quién le va a pedir un poco más de esfuerzo? ¿Y a quién no le puede pedir más porque está en condiciones vulnerables? Lo digo porque, por ejemplo, ahora andan diciendo entre tantas mentiras que el gobierno de Cristina ya hizo una devaluación y tuvo los mismos o peores resultados. Pero yo les recuerdo que en 2014, principios del 2014, Coqui y yo estábamos en el gabinete. No hicimos una devaluación para favorecer a los ojeros, a los mineros, a los petroleros. Lo que hubo fue una corrida cambiaria de las 9 corridas cambiarias con las que intentaron golpear al gobierno de Cristina. No hicimos una devaluación, paramos una corrida y no solo eso, paramos una corrida y denunciamos a los responsables. Lamentablemente esos responsables hoy los han premiado y son funcionarios del gobierno de Macri, como el señor Aranguren. Y hubo una devaluación entonces del 22%, no del 60%, como la que voluntariamente está haciendo Macri, para favorecer a sus mandantes. Hubo una devaluación del 20%. Y esa devaluación nosotros sabíamos que iba a tener los efectos malos de los que he hablado, que se ve a precio, que iba a afectar las condiciones de vida. Pero el gobierno de Cristina no se quedó quieto, no dejó que esos efectos corrieran y siguieran y perjudicaron a la mayoría. Inmediatamente se reaccionó con políticas públicas desde el Estado. No lo dejamos ganar plata y llenarse de oro. Lo que hicimos ante esa devaluación fue inventar el programa Precios Cuidados para controlar los precios y que no haya uso. Fue inventar el programa Procrear para asegurar las viviendas para todos los argentinos. Fue inventar el programa Hora 12 para que haya crédito barato. Fue el programa Progresar. Fue el aumento de la jubilación y un aguache. No es verdad que nuestra devaluación es lo mismo que la de Macri. Nosotros paramos una corrida y lo denunciamos. Nosotros acusamos a los sectores que se enriquecen y no contentos con acusarlos, los agarramos del cogote para que no pudieran trasladar. Esos costos a toda la sociedad y a los que menos tienen es muy distinto. Un gobierno para la gente, para quienes te votaron y para la mayoría. Por eso digo que no solo fue una estafa, sino que está rompiendo ese contrato electoral de que se haga lo que se dijo en campaña y de gobernar también para todos los que te votaron. Yo lo planteo porque hoy, cuando los efectos de la devaluación, y quiero decir que así como hemos perdido esas elecciones, estamos todos pensando cómo fue, qué podríamos haber hecho. Quiero decirles que en este tiempo también hemos tenido algunos triunfos. Si no sabemos valorar los resultados de lo que hacemos, va a ser muy difícil en tiempos adversos seguir trabajando, mantener los ánimos, mantener el espíritu. Pero ¿saben qué? Hoy Macri no puede mentir más. Trató de decir que estas políticas eran buenas para todos, que era un sinceramiento, una mejora, pero hoy tienen los resultados. Trató de ocultar la caída de los salarios y de imponer una paritaria a 20 puntos. Trató por todos los medios de decir que esa iba a ser la inflación. Y por nuestro esfuerzo, por nuestra militancia y por la movilización fracasó. Y hoy tenemos que las paritarias se están cerrando cerca de 32, 35, 40 puntos. Tuvo que retroceder Macri. Y nos faltó, y todavía le vamos a pedir más a los compañeros sindicalistas para que sigan luchando, para que no haya más golpes al bolsillo. Pero también trató de ocultar el resultado obvio y evidente de esta política, que es el desempleo. Cuando se baja
la demanda a través del golpe al bolsillo, entonces también la economía se enfría y hay menos puestos de trabajo, y además al mismo tiempo se hace un ajustazo desde el Estado de la obra pública, y en el empleo público hay menos demanda todavía. Recuerdo que hace pocos días Macri decía que no había desempleo, que no había despido, y terminó con esa fantochada de un acuerdo con los empresarios amigos. Y yo digo, así como el pueblo le empieza a dar la espalda, ni siquiera sus empresarios amigos le mantienen los tratos y los acuerdos. Al otro día los mismos que firmaron estaban despidiendo del gobierno de Macri a la gente. Son así. Se traicionan hasta entre ellos, se corren entre ellos fondos diarios. Entonces, esta caída del empleo que estamos observando ya no la pueden ocultar. Esta caída del salario que estamos viendo ya no la pueden ocultar. Cuando vieron que no podían más esconderla, fue ahí que inventaron este verso de la pesada herencia. Yo creo que esto también es para nosotros un triunfo. Que Macri esté todo el día hablando de la pesada herencia. Si le fuera bien en su gobierno, si sus políticas dieran los resultados que él decía que iban a dar, si estuviéramos en una revolución de la alegría, el gobierno de Macri, sus dirigentes, podrían haberse pasado 1 año, 2 años sin hablar del kirchnerismo, sin hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Tienen que hablar todos los días, porque si uno le tiene que echar la culpa a otro, es porque se mandó una cagada, y esa cagada no la pueden ocultar más. Están como un niño, como un nene, cuando rompe algo diciendo que fue otro, que no tiene la culpa, que él no estaba ahí. Que en realidad él estaba tratando de hacer algo bueno y arreglar las cosas y limpiar la casa, pero se le rompió todo. No es así. Quiero hablar, compañeros y compañeras, porque lo de la pesada herencia no lo mencionaron en campaña, no lo mencionaron antes, lo inventaron ahora, a ver si pueden sacarse de encima la culpa que tienen, la responsabilidad que tienen por el daño que están causando. Y cada vez que hablan de la pesada herencia, se pisan ellos mismos, se contradicen ellos mismos, porque lisa y llanamente son todas mentiras los puntos que componen esa famosa pesada herencia. Yo no tengo problema en hablar de ello. Usémoslo para hablar con nuestra gente, para hablar con los que lo votaron, no es capaz están comiendo el verso de la pesada herencia, para hablar un poco de lo que pasó en el país estos últimos 12 años. Fíjense, lo decía Coqui, ellos dicen y han repetido hasta el hartazgo que la economía no crecía en los últimos 4 años, contra las estadísticas públicas que decían que en los 4 años que pasaron antes de que viniera Macri se habían generado 800.000 puestos de trabajo en blanco. Era inocultable, igual mentían, tratando de decir son mentirosas las estadísticas. ¿Por qué? Porque faltaba 1 año, el 2015. Entonces querían decir no se ha crecido, Argentina venía mal y estancada. ¿Y saben qué? La única estadística, que hasta da pena y da risa, la única estadística que publica el INDEC cerrado, el apagón informativo y estadístico de Macri, el único número que publica dice lo contrario, lo contradice y le saca la máscara. Argentina creció, según Macri, 2,1% el año pasado. Que se deje de mentir, podrá usar la publicidad, pero los argentinos no somos boludos. Que se deje de mentir. A la gente por boluda está ahí un funcionario de él diciendo que el crecimiento fue por 2,1 y está él diciendo no crecimos, que al menos se pongan de acuerdo, porque es una mentira como tantas que han dicho. Le pasa como le pasa con los casos que dicen que son de corrupción. Cada
vez que buscan a funcionarios de nuestro gobierno, cada vez que buscan a algún corrupto que estuviera asociado al kirchnerismo, se encuentran con sus familiares, con sus amigos y con sus dirigentes. ¿Cuántos viajes le pagaron a la nata? ¿Cuántos viajes le pagaron para que vaya a Seychelles? Que vaya a los paraísos fiscales. Se habrá tomado un daiquiri, habrá estado en la playa, se habrá puesto la malla y se habrá metido al mar, pero no encontró ni una sola empresa en paraísos fiscales de funcionarios de nuestro gobierno. Inviten a los que votaron a Macri por la indignación que le causaban esos programas y esas acusaciones. Pregúntenle ustedes, che vos, que le creías a la nata, ¿qué hubieras dicho de Cristina si le encontraban no una, media empresa, un tercio de empresa, un familiar lejano, un primo segundo con una empresa en Seychelles cuando la fueron a buscar? ¿Qué hubieras dicho? Que se vayan los chorros, que se vaya la yegua. Bueno, que apliquen la misma receta. Porque a Macri le encontraron no una, sino 2, 3, 4, 6, 7, 8 empresas. A él, a su papá, a su primo, a sus funcionarios, todos están sucios, como decía Aníbal, sucios como papas, recién salidas de la tierra, así están ellos. Lo mismo que cuando buscaba el juez Bonadío, vergonzosamente, algún funcionario nuestro, algún amigo conocido que comprara dólar futuro. Pedían las listas y decían, acá hay un caso, trataron de favorecer a este, a otro y al otro, ya lo vamos a encontrar. Bonadío pidió las listas, sospechosamente no las mostró, las escondió, ni siquiera están en los expedientes. ¿Saben por qué? Porque también la justicia encubre que los únicos que se enriquecieron con el dólar futuro fueron ellos, porque fueron ellos los que devaluaron y fueron ellos los que compraron sabiendo que iban a hacer para la revolución. De la misma manera le pasa con la economía. Decían que la economía estaba estancada y tienen que reconocer que crecía, pero ¿saben qué? Con la política de Macri se va a cumplir. La economía argentina empieza a estar estancada. Decían que venía a parar una inflación que era imposible. Y quiero hacer unos comentarios sobre el tema de la inflación durante nuestro gobierno. Como sabíamos que esa devaluación que hubo en 2014 iba a generar una aceleración inflacionaria, aplicamos precios cuidados, ahora 12, los acuerdos y los controles, las multas y las sanciones a quien aumentara los precios indebidamente. Y así fue que incluso en las estadísticas de esta señora que hoy es ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que antes era experta en estadística pública, pero ella, aún con los números de Bullrich, la inflación bajó de 2014 a 2015 como 15 puntos, porque eran efectivas nuestras políticas para reducir el aumento de los precios. Y la inflación para ella en nuestros últimos meses estaba en 1,5 por mes. ¿Saben qué? Si lo que venía a cambiar y a mejorar era reducir la inflación insoportable, lo único que hicieron sus políticas en poco tiempo fue triplicar la inflación que sufrimos los argentinos. Y quiero decirlo, porque esa también fue una mentira. Y fíjense, esa pesada herencia que no existe, que como bien dice Cristina, la pesada herencia que tienen no eran esos datos que ellos mentían y falseaban. La pesada herencia que tienen es una estructura productiva distinta en este país,
una industria que empezó de nuevo a producir, unos industriales que ahora existen y que son industria nacional, pero también un pueblo trabajador, movilizado, organizado, que va a defender los derechos cuando se los traten de arrebatar. Esa es la pesada herencia que se han encontrado, no los números que ellos mienten. Y han hablado de la pesada herencia porque les está yendo mal con la gente y tienen que echarle la culpa y sacarse el bulto. Y así como hablan de la pesada herencia para tratar de transferir y de sacarse de encima su responsabilidad, empezaron a hablar del segundo semestre. Yo lo llamo la fábula del segundo semestre. La fábula del segundo semestre porque ellos dicen que vamos a tener ahí adelante, y yo no puedo hacer más que acordarme de frases célebres de economistas neoliberales, como hay que pasar el invierno, porque ya va a llegar el momento donde nos va a ir todo bien. Yo decía hoy en la mañana que estoy más tranquilo, porque sé que faltan pocos días para la revolución de la alegría que prometió Macri en la campaña. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Porque lo que se está sincerando no es la economía, lo que se está sincerando es Macri y su programa económico. Ese es el sinceramiento que vemos. Por eso habla del pasado y habla del futuro, de la pesada herencia del segundo semestre. Hace eso porque no puede hablar del presente, porque no puede hablar de lo que está haciendo hoy. Y para terminar, quiero darle también elementos para hablar de ese segundo semestre, que ahora también, como chiquilines, están corriendo el arco, ya están hablando del último trimestre, del año que viene, algunos que los resultados se van a ver en 4 años. Es ese día del juicio final, el paraíso que va a llegar y nunca llega, y nunca llega, y siempre promesas y mentiras. Macri no está en campaña, está gobernando, que gobierne y que le dé algo al pueblo argentino en vez de a los ricos y a los intereses concentrados y a los extranjeros y a la banca internacional. Ese segundo semestre hay que estar atentos porque ellos son muy hábiles. Y ahora dicen que lo bueno que va a pasar es que va a bajar la inflación. ¿Saben qué? Yo digo que es probable que baje la inflación. Digo que es probable. Porque lo que están haciendo con la economía es muy parecido a lo que ya vivimos los argentinos. Si uno enfría la economía y no hay ventas, los precios no pueden acelerarse, pero no producto de una política pública en favor de la gente y de la producción, sino simplemente como resultado de que la economía va mal, anda mal, hay menos ventas, hay menos bienestar, el enfriamiento de la economía, los despidos, la caída del salario, generan desaceleración de los precios. Este plan económico además viene con la apertura, entonces llegan bienes del exterior que también contribuyen a que los precios no crezcan. Pero de la misma manera, estas políticas antiinflacionarias que vienen a curar la inflación, tienen estos efectos secundarios. Es un remedio que mata al enfermo. Es peor el remedio que la enfermedad, porque si quieren bajar la inflación y quieren mostrarnos que ese es su gran triunfo, nosotros le vamos a decir que no, que durante nuestros años de gobierno, no importa cuál haya sido la inflación en cada uno de los años, todos los años, el salario, las jubilaciones, los ingresos subieron por encima. Por encima de los precios. No queremos que baje la inflación, queremos que suba el salario y su poder de compra. No queremos que baje la inflación, queremos que paren los despidos. Vamos a medirlo por el bienestar de la gente, no por sus indicadores. Queremos que paren los despidos y se vuelva a crear empleo. La desocupación nos preocupa, los ingresos en términos reales. Y también ha dicho que una de las grandes victorias que va a tener nuestro pueblo es que van a entrar dólares a la economía. Y que eso lo
entrar. Si entran muchos dólares nos habrá ido bien. Y saben que es mentira también. Los dólares están entrando. Tiene razón, los dólares están entrando. Vienen los grandes especuladores, ponen la plata en dólares y timbean con la tasa de interés que le da Macri en el Banco Central. Eso no es inversión. Eso no es trabajo. O han venido ya a empezar con las compras desde afuera de las empresas argentinas. ¿Saben para qué compran desde el extranjero nuestras empresas? No para hacer inversiones, expandirlas, para reestructurarlas y achicarlas, para fusionarlas y unirlas con otras empresas. No hacen más inversiones, echan gente, muchas veces y otras veces. Primero la compra, como ya hemos visto en algunos casos, como hacen esos otros fondos buitres de la producción, las compran para cerrarlas, porque cuando las cierran pueden vender desde afuera sus productos y generarse un nuevo mercado. No vamos a esperar que vengan dólares, si los dólares son especulativos. Lo que queremos es que suba el salario, suban los ingresos para recuperar nuestros derechos, que el Estado vuelva a crecer, vuelva a dar salud, vuelva a dar educación, que esté comprometido con el bienestar de los que menos tienen. Así le vamos a medir su segundo semestre, su tercer semestre, y vamos a ir casa por casa, vamos a ir pueblo por pueblo, vamos a ir empresa por empresa, escuela por escuela, explicándole a la gente que lo que tiene que hacer un gobierno, como hicimos durante los últimos 12 años, es dar trabajo, dar bienestar, dar industria, dar crecimiento y dar inclusión, no llenar de estigmas a la Argentina y vender nuestras empresas al exterior y dejarnos en manos de los especuladores, pagándole los buitres. Compañeros y compañeras, vamos a estar ahí recordando a la Argentina para que nuestra gente sepa lo que hicimos y sobre todo para que sepa que estamos acá, más allá de las causas y la persecución, más allá de las mentiras, para acompañar a nuestro pueblo y para volver a gobernar la Argentina siendo mejores que antes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Hay que militar, hay que trabajar, hay que recorrer, hay que hablar con todo el mundo, hay que formar el Frente Ciudadano, hay que ganar las elecciones.